Imaginemos por un momento la siguiente escena. Estamos en la sala de urgencias de un hospital, justo tras un accidente de tráfico masivo. Entra un paciente con politraumatismo grave Ujú. y de repente los monitores empiezan a pitar de forma frenética. El paciente tiene una fiebre altísima, el ritmo cardíaco está completamente disparado y los análisis de sangre iniciales muestran unos niveles de glóbulos blancos que están por las nubes. Claro, el cuadro clínico clásico. Exacto. Cualquier manual básico de medicina gritaría que ese paciente tiene una infección letal, o sea, una sepsis invasiva corriendo por sus venas, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero, y aquí viene lo fuerte. Al revisar su sangre bajo el microscopio o en los cultivos posteriores, resulta que es un entorno completamente estéril. Cero bacterias. Cero. No hay ni una sola bacteria. No hay rastro de virus. Es un incendio devastador sin una sola chispa infecciosa a la vista. Y fíjate, ese es exactamente uno de los mayores rompecabezas a los que se enfrenta la medicina de cuidados intensivos actual. Ostras. Porque, históricamente, siempre se dio por sentado que una respuesta tan violenta en el organismo, tras un trauma grave, pues tenía que deberse a patógenos ocultos. Claro, bacterias que se colaban por las heridas abiertas, ¿no? Eso es. Pero hoy sabemos que la realidad clínica es mucho más compleja y la verdad bastante inquietante. El cuerpo humano, en su intento desesperado por sobrevivir, está reaccionando a sí mismo. Madre mía. Bueno, pues ese es precisamente el misterio que vamos a desgranar en nuestro análisis a fondo de hoy. Ujú. La misión de esta exploración detallada es entender cómo la biología humana detecta su propia destrucción física tras un impacto masivo y por qué, sorprendentemente, su sistema de alarma interno puede llegar a ser mucho más letal que la lesión inicial. Es un tema fascinante. Lo es. Para ello, nos sumergimos hoy en las páginas de un extenso documento clínico titulado The Slave Systemic Response to Injury and Metabolic Support. Y, a ver, para empezar a entender esta paradoja de la inflamación estéril, creo que debemos observar primero qué le ocurre a un paciente desde el mismísimo momento del impacto. Exacto, el punto cero. Porque recordemos a nuestra audiencia, el trauma sigue siendo la principal causa de muerte en menores de 45 años. Y no todos los pacientes siguen la misma trayectoria. No, para nada. Si se analiza la casuística en las unidades de cuidados intensivos, vemos que los pacientes con traumas severos se dividen en 3 subgrupos principales. Vale, 3 subgrupos. Sí. El primer grupo se enfrenta al escenario más inmediato. Son aquellos que desgraciadamente sucumben en las primeras 24 horas tras el ingreso. Claro. La causa aquí es puramente mecánica y volumétrica. Hablamos de un daño masivo irreversible en órganos vitales o, bueno, una pérdida de sangre catastrófica por la propia fuerza del impacto. Entiendo. O sea, es la consecuencia directa de la física del accidente. Exactamente. Aunque supongo que con los avances en la atención prehospitalaria, los torniquetes modernos, los helicópteros medicalizados y todo eso, la medicina de emergencias salva mucha más gente en esa ventana crítica inicial. Sí, desde luego. Las cifras de supervivencia en esas primeras horas han mejorado drásticamente en las últimas décadas. Vale. Sin embargo, ese éxito médico nos traslada al segundo subgrupo, Ujú. que es el más intrigante a nivel biológico. Estos pacientes sobreviven al golpe inicial. Sus signos vitales se estabilizan temporalmente. Parece que ha pasado lo peor. Eso parece. Pero semanas después sufren un fallo multiorgánico fatal. ¡Ostras! Y lo desconcertante, lo verdaderamente raro aquí, es que los órganos que colapsan, como los pulmones o los riñones, pueden estar a 1 metro de distancia del lugar original de la herida. ¡Qué locura! Fallecen por una respuesta inflamatoria sistémica abrumadora que se ha desregulado por completo. A ver, vale. Necesito visualizar esto. Es como si, digamos, un rascacielos sufre un incendio localizado en la planta baja. ¿Vale? Me gusta la analogía. Los bomberos llegan a tiempo, apagan las llamas y la estructura principal aguanta el envite. Pero el sistema central de aspersores del edificio entero se vuelve loco por el humo. Eso es. Y no hay forma de apagarlo. De modo que semanas después el edificio acaba colapsando por una inundación masiva que pudre los cimientos. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué el cuerpo diseña un sistema de defensa que acaba saboteando la propia supervivencia de esta manera tan brutal? Bueno, la biología evolutiva nos dice que el sistema no intenta sabotear nada. Su único propósito inicial es restaurar la homeostasis, o sea, aislar el daño y reparar el tejido. Vale, es buena intención. Sí, pero la diferencia entre sobrevivir a largo plazo o entrar en ese segundo grupo letal radica simplemente en la intensidad y la duración de esa respuesta aguda. O sea, se pierde el freno.
el freno. Y para complicar más las cosas, hay un tercer grupo de pacientes que caen en un estado crónico, lo que hoy en día conocemos como PICS, por sus siglas en inglés. Sí. Síndrome de inflamación, inmunosupresión y catabolismo persistentes. Exacto. PICS. Ujú. Suena a un limbo médico absoluto. ¿Qué implica exactamente este estado para alguien que está tumbado en una cama de hospital? Pues implica estancias en la UCI que se alargan durante meses. En el estado PICS, el cuerpo entra en un bucle perverso. Ajá. Por un lado, mantiene una inflamación latente de bajo grado que nunca cesa. Es como unas brasas que no se apagan nunca. ¡Qué desgaste! Y por otro lado, esta sobrecarga agota el sistema inmunológico adaptativo, Claro, lo deja frito. literalmente, dejando al paciente inmunodeprimido y a merced de cualquier pequeña bacteria oportunista que ronde por el hospital. Claro. Pilla cualquier infección secundaria. Exacto. Y luego está la parte del catabolismo, que es quizás la más devastadora visiblemente. El metabolismo entra en un estado de pánico total. ¿Y qué hace? Empieza a devorar el propio tejido muscular del paciente. Madre mía. Consume sus reservas de proteínas para intentar alimentar una respuesta inflamatoria que no lleva a ninguna parte. La persona se consume físicamente y tristemente raras veces recupera su estado funcional previo al accidente. Es una imagen escalofriante, de verdad. Pero a ver, volviendo a la metáfora del edificio. Sí, Si los aspersores lo están inundando todo, y sabemos que no hay bacterias ni virus haciendo de fuego real, ¿qué demonios está disparando los detectores de humo a nivel celular? esta es la clave de todo. Porque las fuentes del documento de hoy introducen un concepto que parece el centro de toda esta tormenta, los DAMPs, o también conocidos como alarminas. Eso es, los DAMPs, patrones moleculares asociados a daño, son la clave absoluta de la inflamación estéril. Y la ironía es que se trata de moléculas endógenas, fabricadas por nosotros mismos. Nuestras propias moléculas. Nuestras propias moléculas, ¿sí? En condiciones normales son piezas fundamentales que residen pacíficamente dentro de la célula. Haciendo su trabajo normal, supongo. Claro, ayudan a organizar el ADN, participan en el metabolismo energético, transportan iones, cosas así. Ajá. Pero cuando una fuerza física extrema rompe la membrana de la célula, o cuando ésta sufre una falta de oxígeno tan severa que estalla, Todas estas moléculas de trabajo interno se derraman al torrente sanguíneo de golpe. exactamente, se derraman sin control. O sea, se convierten en puros escombros celulares flotando a la deriva. Eso es. Y el sistema inmunitario innato, que es el que patrulla constantemente la sangre, pues no está acostumbrado a ver estas moléculas fuera de su entorno habitual. Ya. Cuando las detecta flotando libremente, las interpreta inmediatamente como una señal de peligro catastrófico. Literalmente las lee como alarminas. Pero espera, me pierdo un poco aquí con la lógica del diseño biológico. Admito cierta confusión. A ver, Nuestro sistema inmunológico es capaz de distinguir entre 1 millón de cepas de virus diferentes, crea anticuerpos específicos de una precisión asombrosa, ¿no? sí, el sistema adaptativo es una maravilla. Pues eso, me estás diciendo que este mismo sistema tan sofisticado no sabe distinguir entre una invasión bacteriana letal y los simples escombros de nuestras propias células tras un golpe fuerte. Pues básicamente sí, O sea, disparan la misma alarma para ambas cosas. la misma. Bueno, a ver, si lo miramos desde el prisma de la evolución, tiene una explicación puramente pragmática. Cuéntame. La evolución rara vez construye mecanismos desde cero si puede reutilizar herramientas que ya funcionan, ¿verdad? Claro, recicla. Eso es. Durante millones de años en la naturaleza, un daño celular masivo solía ser casi siempre el resultado de patógenos o toxinas que destrozaban el tejido. Ah, claro, no había accidentes de tráfico a 120 por hora. Exacto. Así que las células defensivas innatas, como los macrófagos, aprendieron a activarse indiscriminadamente al ver restos celulares. Porque estadísticamente, un tejido roto significaba que había una amenaza inminente de infección. Bingo. El objetivo primitivo es limitar el daño a toda costa. Y rápido. Claro, el cuerpo prefiere pasarse de frenada que quedarse corto ante lo que cree que es un ataque. Y el problema en el trauma moderno es la escala. Tras un accidente masivo, el derrame de estas alarminas es tan vasto que el cuerpo entra en caos. Ujú. Lanza simultáneamente respuestas proinflamatorias para limpiar la zona destruida. A la vez, lanza respuestas antiinflamatorias para intentar contener el fuego que él mismo acaba de encender. ¡Qué lío! Y al mismo tiempo, suprime su inmunidad específica. Es un atasco de señales contradictorias que ocurre a una velocidad vertiginosa, colapsando el equilibrio sistémico. Vale. Para que quien nos escucha pueda visualizar realmente esta avalancha, creo que es fundamental no ver las alarminas como
un grupo abstracto así en general, Cierto. sino ponerles nombre y entender cómo funcionan mecánicamente, porque el texto nos ofrece una verdadera galería de villanos moleculares. Es una buena forma de llamarlo, sí. Y la forma en la que actúan parece una escalada militar. A ver, si una célula se rompe, ¿qué es lo primero que sale al exterior? La fuente menciona repetidamente a la HMG1, Ujú. que, bueno, suena a número de serie de un electrodoméstico, la verdad, pero sus efectos son dramáticos. Pues sí, la HMG1 es una proteína cromosómica fascinante. Fíjate, su trabajo diario consiste en residir dentro del núcleo celular. Muy resguardada. Mucho. Ayuda de forma rutinaria a empaquetar y reparar el ADN dañado. Pero, en cuanto el tejido se necrosa o se rompe de forma violenta, la HMG1 es expulsada al exterior y cambia radicalmente de bando. ¿Y qué hace? Su comportamiento a partir de ese momento depende estrictamente del entorno químico en el que se encuentre, Ajá. específicamente de su estado redox. Vale, espera. El estado redox, si traducimos eso de la química de laboratorio para que nos entendamos, estamos hablando de cómo reacciona con el oxígeno u otras moléculas en la sangre a través de los enlaces de sus aminoácidos, ¿verdad? Eso es, muy bien explicado. Concretamente, de los residuos de cisteína en su estructura. Si la proteína sale al exterior y se mantiene completamente reducida, O sea, sin enlaces de oxígeno fuertes entre esas cisteínas. exacto. Si está reducida, actúa como una baliza de socorro. Tiene una función quimiotáctica. Atrae células. Sirve para atraer a las células inmunitarias hacia la zona de la herida para que empiecen a limpiar. Es el equipo de rescate inicial. Hasta ahí, pues, tiene todo el sentido del mundo. Pero supongo que el problema surge cuando el entorno cambia, ¿no? Y tanto que cambia. Si el daño es extenso, el entorno se llena de radicales libres y oxígeno reactivo. Claro. En ese momento, la HMGL1 se oxida ligeramente. Se forma un pequeño puente químico, un enlace disulfuro, en su estructura. Un pequeño cambio químico. Muy pequeño, pero ese simple cambio físico la convierte en una molécula altamente proinflamatoria. ¡Ostras! Deja de llamar a las células de rescate y empieza a ordenar a las células inmunitarias cercanas que liberen un torrente de toxinas y citoquinas para destruir todo lo que hay alrededor. ¡Qué barbaridad! Y la estadística clínica demuestra que, por ejemplo, tras un traumatismo cráneoencefálico, los niveles de HMG1 en sangre están directamente correlacionados con el daño. Ujú. El cerebro libera esta proteína, viaja por la sangre y es capaz de destrozar los pulmones sanos a distancia. Madre mía. Y claro, si la HMG1 es la primera señal de alarma, la escalada no se detiene ahí. Que va, no ha hecho más que empezar. Porque si el impacto destroza la célula por completo, no solo salen proteínas del núcleo, también salen los motores de la célula. Las mitocondrias. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en las fuentes. Porque mencionan niveles brutales de ADN mitocondrial circulando libremente en la sangre de pacientes con trauma severo. Niveles altísimos. Miles de veces superiores a lo normal. Y a ver, al leer esto he tenido que retroceder a las clases de biología básica del instituto para hilar una deducción que me parece de ciencia ficción, de verdad. Ahora cuéntame. ¿Las mitocondrias esconden quizás el secreto evolutivo más profundo de esta respuesta desproporcionada? Claro. Porque la teoría endosimbiótica nos dice que las mitocondrias, estas fábricas de energía que viven dentro de nuestras células, evolucionaron a partir de antiguas bacterias, ¿verdad? Exacto. Células primitivas más grandes se tragaron a esas bacterias hace miles de millones de años y formaron una especie de alianza. Y las mitocondrias incluso conservan su propio ADN circular, que es idéntico al de una bacteria actual. Correcto. Por lo tanto, si yo me rompo una pierna en un accidente grave y millones de mis células se hacen añitos, Sí, estoy derramando millones de mitocondrias rotas al torrente sanguíneo. así es. Y mi sistema inmunológico, que está ciego, se encuentra de frente con piezas de ADN que huelen y tienen la forma exacta de una bacteria invasora letal. Es un caso biológico de robo de identidad o de fuego amigo masivo. Lo has clavado. Es una de las ironías más oscuras de nuestra propia composición biológica. Es que es increíble. El sistema inmunológico reacciona ante ese ADN mitocondrial libre, o CFMTDNA, con la misma furia desmedida con la que reaccionaría ante una sepsis bacteriana sistémica. Porque cree que está lleno de bacterias. Claro, a sus ojos moleculares eso es exactamente lo que está viendo. Buf. Y a esto se suma que las mitocondrias liberan otra proteína, la TFAM, Ajá. que estructuralmente se parece muchísimo a la HMGB1 que comentábamos antes. Otra alarmina.
creando una sinergia letal que amplifica exponencialmente esa falsa alarma bacteriana. Ahora, me surge una duda sobre las medidas de seguridad del cuerpo. Porque, a ver, si estas alarminas son tan sumamente peligrosas, Ujú. ¿por qué no entramos en un shock séptico cada vez que nos damos un golpe fuerte o, no sé, nos hacemos un esguince jugando al pádel? ¿El tejido también se rompe ahí? Claro, claro. Afortunadamente, el cuerpo humano está lleno de salvaguardas. Las fuentes mencionan a una proteína del andamiaje celular, el biglicano, Sí, el biglicano. y explican cómo el cuerpo tiene mecanismos de doble verificación para evitar falsos positivos. Exacto. El biglicano está en la matriz extracelular, que es, por así decirlo, el andamiaje que sostiene a las células en su sitio. Vale. Cuando hay un trauma físico de gran magnitud, ese andamio se desgarra por completo y el biglicano soluble queda suelto. Ajá. Y la medida de seguridad natural del sistema inmunológico exige que para lanzar sus armas proinflamatorias más destructivas, como la interleucina 1 beta madura, ¿Que es letal? muy potente, pues la célula defensiva debe recibir dos señales de peligro distintas y consecutivas. No basta con un simple roce. Vale, o sea que el cuerpo exige confirmación. Eso es. Es como el protocolo de un submarino nuclear. Ah, muy buena. No puedes lanzar el misil nuclear pulsando un solo botón, porque alguien podría tropezar y causar un apocalipsis accidental, ¿no? Paneles separados. Totalmente. Esa necesidad de confirmación simultánea es lo que normalmente nos salva en contusiones menores. Vale. Sin embargo, ojo con esto, en un trauma grave, el biglicano soluble, que se libera, tiene la forma química perfecta para encajar en ambas cerraduras a la vez. ¡Ostras! Hace el trabajo de las dos llaves. Sí. Es capaz de unirse a los receptores de la superficie celular, los TLR, para dar la orden de fabricar el misil. Ajá. Y, de forma casi simultánea, activa otros receptores, los purinérgicos, que dan la orden de armarlo y dispararlo. Se salta el mecanismo de seguridad por completo. Madre mía, es una llave maestra de la destrucción. Literalmente. Y bueno, para cerrar este recorrido por los detonantes del trauma, me ha impactado especialmente lo que las fuentes describen sobre el grupo de proteínas S100 y el hemo. Ujú. La S100B, por un lado, funciona como un chivato clínico rapidísimo en lesiones cerebrales que ayuda a los médicos a predecir la gravedad en urgencias. Es un biomarcador muy útil, ¿sí? Pero el hemo me parece de lejos el elemento más macabro de todos. ¿Ah, sí? Porque no solo enciende alarmas, sino que quema el bosque a su paso. Bueno, es que la hemo es la estructura central de la hemoglobina, que es la encargada de transportar oxígeno dentro de nuestros glóbulos rojos. Y claro, contiene un átomo de hierro. Hierro puro. Exacto. En una hemorragia masiva, millones de glóbulos rojos se destruyen. En situaciones normales, tenemos proteínas que actúan como camiones de basura, Recogiendo el desastre. recogiendo ese hemo de forma segura, sí. Pero en un trauma severo, las calles se inundan de basura y el sistema de limpieza simplemente colapsa. ¿Y cómo actúa ese hierro descontrolado? Pues el hemo libre y oxidado se vuelve extremadamente lipofílico. O sea que se pega a las grasas. Eso es, busca interactuar con las grasas de las membranas de otras células sanas, oxidándolas y destruyéndolas por puro contacto físico. Madre mía. Y lo que ocurre en los macrófagos, que son las células encargadas de la limpieza inmunitaria, es verdaderamente devastador. El hemo provoca en ellos un proceso llamado necroptosis. Vale, hay que aclarar la diferencia aquí para quien nos escucha, porque normalmente pensamos en la muerte celular programada, la apoptosis, como algo ordenado, ¿no? Totalmente sí. En la apoptosis, una célula que está envejecida o dañada decide, digamos, suicidarse de forma ordenada. Recoge sus cosas y se va. Exacto. Empaqueta cuidadosamente todas sus enzimas y toxinas en pequeñas bolsas seguras que otras células se comen después, sin dejar rastro ni causar inflamación. Un proceso súper limpio. Limpísimo. Pero la necroptosis inducida por el hemo es justo lo opuesto. Ahí. La célula literalmente revienta por la presión interna Ostras. y va rociando de forma violenta todos sus ácidos corrosivos y sus propias alarminas sobre el tejido sano circundante. ¡Qué horror! Es un modo de muerte celular explosivo que garantiza una reacción en cadena. Un efecto dominó incontrolable, claro. Bueno, a ver, hemos hablado de cómo el andamio se rompe, cómo salen las mitocondrias, el hemo y la HMGB1. Tenemos todas estas moléculas gritando que hay un desastre enorme. Sí, Pero el humo de un incendio no sirve de absolutamente nada si no hay un detector en el techo capaz de interpretar la señal. exactamente. Y el paso natural para entender este misterio, según las fuentes, es explorar cómo las células inmunitarias perciben este caos. Hablamos de las antenas celulares. Ujú.
Y el texto apunta directamente a la familia de los TLR o receptores de tipo TOL. Los receptores de tipo TOL son las verdaderas antenas parabólicas del sistema inmunitario innato. Vale. Tienen la capacidad de reconocer patrones estructurales genéricos, y lo curioso es que los humanos tenemos más de 10 tipos diferentes de estos receptores. 10 tipos. Sí. Y durante mucho tiempo se pensó que evolucionaron exclusivamente para detectar patrones de patógenos, como paredes celulares de hongos o flagelos de bacterias. Claro, lo clásico. Pero la investigación moderna ha demostrado que receptores como el TLR2 o el TLR4 son también los principales detectores de nuestros propios escombros, los famosos DAMPs que venimos comentando. Y a ver, el nombre TOL tiene un origen casi cómico, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Según el texto, no viene de un acrónimo médico súper complejo y aburrido, sino de la mosca de la fruta, la Drosophila. Sí, exacto. Cuentan que cuando los investigadores descubrieron el gen que, al mutar, dejaba las moscas indefensas ante los hongos, miraron por el microscopio y exclamaron en alemán, "Das ist ja toll", Sí, sí, que viene a ser "qué pasada" o "increíble". tal cual. Y con ese nombre tan informal se quedó bautizado el sistema de alerta temprana más sofisticado del cuerpo humano. Sí. Es increíble. Pero, ¿cómo funciona exactamente este detector de humo una vez que atrapa una molécula de blicano en su superficie? Pues mira, se desencadena una carrera de relevos microscópica hacia el centro de control de la célula. Ajá. Cuando la alarmina se acopla a la antena TLR en la superficie exterior, provoca un cambio físico en la parte de la antena que asoma hacia el interior de la célula. Vale. Esto atrae a unas proteínas adaptadoras que actúan como mensajeros. Pasa en la señal. Exacto. Estas pasan el testigo a una serie de quinasas hasta que, finalmente, logran liberar de sus ataduras a una molécula maestra llamada NF-κB. El interruptor principal. Precisamente. El NF-κB es un factor de transcripción. Una vez liberado, viaja a toda velocidad al núcleo de la célula, se une a secciones muy específicas del ADN y desbloquea los planos de construcción. Y que construya. Pues le da a la fábrica celular la orden de empezar a imprimir en masa los componentes para fabricar citoquinas inflamatorias. Ostras. Y ojo, todo este proceso, desde que la antena capta la señal hasta que el ADN empieza a trabajar, ocurre en cuestión de milisegundos. Es una coreografía de respuesta asombrosa, la verdad. Pero antes hablábamos de las 2 llaves del submarino nuclear, ¿te acuerdas? Claro, el mecanismo de doble seguridad. Exacto. Si la antena TLR da la orden de imprimir las piezas del misil, esa segunda llave que lo arma y lo hace letal pertenece a otro sistema completamente distinto, ¿verdad? El famoso inflamasoma. El inflamasoma, sí. Y más concretamente la variante NLRP3, que es una estructura fundamental. Ajá. A diferencia de los TLR, que están anclados en la membrana exterior vigilando el entorno, los componentes del inflamasoma están disueltos en el citoplasma. O sea, flotando en el líquido acuoso del interior de la célula. Eso es. Cuando reciben esa segunda señal de peligro, como pueden ser los cristales de colesterol o cambios bruscos de potasio debidos al daño celular masivo, Sí. estos componentes se ensamblan físicamente formando una gran rueda proteica. Y el objetivo de ensamblar esa enorme rueda es activar una enzima muy concreta, ¿no? La caspasa 1. Exactamente. La caspasa 1 actúa como unas tijeras moleculares de altísima precisión. Tijeras moleculares, vale. Hay que entender que las citoquinas inflamatorias tan potentes que se fabricaron antes por orden del NF-κB se producen en un estado inactivo. Ah, vale. Son como granadas con la anilla todavía puesta, para evitar dañar a la propia célula que las ha producido. ¡Qué inteligente! Pues la caspasa 1, que es activada por el inflamasoma, es la encargada de cortar físicamente esa proteína de seguridad. Retira la anilla, transforma esas moléculas en su forma activa y letal, ¡Ostras! y facilita su expulsión masiva al exterior para que desaten la inflamación en el tejido circundante. Madre mía. O sea, se pasa de la teoría del daño a la acción bélica real, directamente. Sí. Y he visto en el documento un detalle sobre este gen, el NLR3, que evidencia lo injusta que puede llegar a ser la genética frente al trauma. La genética siempre tiene algo que decir. Resulta que las pequeñas mutaciones o variaciones genéticas de cada persona en los componentes de este inflamasoma pueden determinar si, tras un mismo accidente de coche, el paciente A desarrolla un fallo multiorgánico fatal y el paciente B se recupera tranquilamente con una inflamación controlada. Es duro.
Pero la lotería genética juega un papel innegable en cómo de hipersensible es el gatillo de nuestro sistema inmunológico frente al trauma. Ya veo. Por eso fíjate, en la práctica clínica actual, para intentar predecir el futuro de un paciente, los médicos no solo buscan entender los genes, sino que monitorizan moléculas detectoras que el cuerpo libera libremente en la sangre. Como las pentraxinas que se mencionan en la fuente. Eso es. La familia de las pentraxinas. De hecho, la PTX3 parece actuar como el mensajero del destino en esas primeras horas críticas, ¿no? Totalmente. La relevancia clínica de la PTX3 es apabullante, a diferencia de otros marcadores clásicos, como la proteína C reactiva. Que te la miran siempre en los análisis. Sí, pero la PCR tarda más en sintetizarse y se produce a nivel central en el hígado. En cambio, la PTX3 es producida directamente e in situ por las células del tejido destrozado y los macrófagos locales en cuestión de minutos. Ah, mucho más rápido. Rapidísimo. Si un paciente ingresa politraumatizado y sus análisis muestran que los niveles de PTX3 siguen estando extremadamente altos, 24 horas después, los estudios indican que la probabilidad de supervivencia cae en picado. ¡Qué duro! Es un biomarcador brutalmente honesto. Nos dice, sin margen de error, que el cuerpo no está logrando apagar el fuego de las alarminas. Claro. Y llegados a este punto de profundidad técnica, la pregunta que siempre surge para nuestra audiencia y la mente curiosa que nos escucha es ¿y qué significa todo esto para el mundo real? Claro, la aplicación. Porque entender esta tormenta perfecta a nivel de moléculas y receptores TOL es fascinante, sin duda. Pero al final hay personas jugándose la vida en una cama de la UCI. Así es. ¿Hacia dónde nos lleva clínicamente comprender todo este caos del inflamasoma, el ADN de las mitocondrias y el estado catabólico del PIX? Pues nos lleva directamente hacia el desarrollo de intervenciones de altísima precisión, alejándonos de los tratamientos con brocha gorda. Brocha gorda. Sí, históricamente, ante un trauma inflamado, se intentaba apagar el incendio general con dosis masivas de esteroides. Claro, corticoides a tope. Ya, claro, lo dejaba sin defensas reales. El enfoque moderno, en cambio, es quirúrgico a nivel molecular. Ajá. Si la investigación demuestra que el ADN mitocondrial libre está circulando como un fantasma bacteriano, engañando a los receptores, pues la terapia experimental del futuro busca inyectar enzimas específicas en el torrente sanguíneo. ¿Enzimas como tijeras? Como las ADNasas, sí, para digerir y destruir ese ADN circulante antes de que llegue a activar los TLR en los órganos sanos. ¡Qué pasada! Cazar a los mensajeros del pánico y neutralizarlos en pleno tránsito, antes de que toquen el timbre de la alarma. Literalmente. Y de la misma manera, se están diseñando fármacos inhibidores específicos que bloquean el ensamblaje del inflamasoma NLRP3 en esas horas doradas tras el trauma. Bloquear la rueda para que no active la caspasa. Exacto. Pero el documento clínico incide con mucha fuerza en otra vertiente que a veces pasa desapercibida y de verdad es crítica. ¿Cuál es? El soporte metabólico. Ah. No podemos olvidar que en el síndrome PIX el cuerpo está en un estado de hipercatabolismo severo. Lo que decíamos antes, está destruyendo su músculo esquelético para obtener aminoácidos, ¿no? Eso es. Lo hace para sintetizar de forma desesperada proteínas de fase aguda en el hígado. O sea, ¿se devora a sí mismo para intentar reparar el daño general? Tristemente sí, por lo que administrar nutrición enteral de forma muy temprana y adaptada específicamente al consumo energético que marcan los laboratorios del paciente hora a hora. Sí. No es simplemente una cuestión de dar de comer a un enfermo. Es una intervención farmacológica y sistémica diseñada para apagar el interruptor de pánico catabólico. ¡Ostras! Claro. Darle los ladrillos que necesita sin que tenga que derribar su propia estructura muscular para conseguirlos. Entiendo. O sea, tratar de calmar al organismo desde dentro, dándole combustible limpio, mientras a la vez intentas desactivar las alarmas descontroladas con fármacos específicos. Esa es la frontera actual de la medicina de cuidados críticos frente al trauma. Pues fíjate, al llegar al final de este vertiginoso descenso a las profundidades de nuestra propia biología, creo que hay un pensamiento provocador que sobrevuela todo lo que hemos explorado hoy. A ver, dime. Algo que resulta fascinante para reflexionar en frío, si nuestro increíblemente sofisticado sistema de curación está programado por la evolución para confundir la simple rotura de nuestras células con una invasión bacteriana ancestral a gran escala. ¿Hasta qué punto nuestras respuestas más primarias de supervivencia, esas alertas rojas diseñadas hace millones de años para mantenernos vivos en la naturaleza salvaje, se han convertido paradójicamente
en nuestro mayor talón de Aquiles biológico cuando estamos tumbados en una moderna cama de cuidados intensivos. Es una reflexión de un enorme peso evolutivo. Y, la verdad, desenredar esa paradoja primitiva es el verdadero gran desafío para el futuro de la traumatología, estoy convencido. Pues nos despedimos aquí. Queda clarísimo que más allá de la tecnología de vanguardia y las complejas máquinas de diagnóstico, el cuerpo humano sigue albergando misterios y contradicciones biológicas asombrosas